Podcast. Alas para el alma con la doctora Alejandra Martínez, conferencista internacional. Entrevistas, charlas, eventos. Una guía para miles de personas, inspirándolas a crear su vida ideal y a descubrir la riqueza, el éxito y la felicidad que merecen. Hola líderes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente programa de Alas para el Alma. Y pues hoy me complace presentar a una gran mujer y una gran conductora de Univisión, nuestra meteoróloga de Univisión, Valeria Barriga. Y pues un placer tenerte aquí con nosotros y pues encantada de que hayas aceptado nuestra invitación. Sé que vamos a aprender bastante de tu historia, que nos viene a presentar una historia de liderazgo también, no solamente de meteorología, pero sobre todo queremos saber cómo es Valeria Barriga, conocerla fuera de Univisión. Claro que sí, gracias, mi Ale, qué hermoso, y gracias a todos, en verdad que para mí es un placer, es un gusto, es un honor estar aquí y poder hablar un poquito, ¿no? De mi historia, de todo, de lo que soy, de dónde vengo, porque al final del día todos tenemos una historia. Sí, claro, y es lo más importante, el saber cómo se crea una mujer a tu altura, o sea, una gran líder, una mujer que todos admiramos bastante, no solamente por tu belleza, sino por tu inteligencia, y es lo que me encantaría saber, ¿cómo se formó Valeria Barriga? Uy, ¿quién es Valeria Barriga? ¿Dónde comenzamos, verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad es que, mira, la verdad del caso es que, como te digo, o sea, todos tenemos una historia, todas tenemos un punto de partida, entonces retomar de vuelta todo ese tiempo de tantos años de carrera, tantos años de tantas cosas que hice, yo creo que de la mejor manera que puedo describir cómo me formé hasta el día de hoy, hasta ser el día de hoy la persona que soy, es gracias a la resiliencia, gracias al valor, a la valentía y al aprender a tomar decisiones, que aunque más duras que sean, en ocasiones son necesarias y son importantísimas. O sea, imagínate, tomar una decisión, y eso es lo que diferencia a una persona de ser exitosa o para una persona para ser exitosa, es aprender a tomar decisiones y hacerlo. Sí, creo que es algo difícil porque nos invade el miedo al principio. ¿Alguna vez sentiste miedo, dudas o algo? Para empezar, me encantaría saber y que nos contaras la historia que, bueno, yo ya me la sé porque ya estuve en una clase contigo porque de mentoría, pero esa historia de cómo empezaste, porque todos te vemos y pensamos como que ya naciste siendo estrella, pero sé que también tienes una historia como todas nosotras, ¿verdad? Como dices tú, de resiliencia, y creo que también alguna vez, como a todas nosotras, te llegó a invadir el miedo de poder dar el salto hacia más arriba. Pero ¿cómo empezaste? Esa historia me encanta Es súper cómica. Es una historia que casi nunca, yo creo que la verdad es que no se le he contado a muchas personas en público, o sea, lo he contado a amigas, no, pero me encanta, y la verdad el caso es que no me molesta para nada decirlo. Pues mira, fue muy gracioso porque cuando yo comencé, y esto es algo que no muchas personas saben, yo comencé mi carrera originalmente en actuación. Yo comencé como actriz hace muchos años atrás, bueno, desde que era pequeñita, desde que era niña siempre me gustaron las cámaras, lo que pasa es que no sabía en ese momento por qué dirección y por dónde iba a ir. Mis papás me llevaban a audiciones de vez en cuando, nada realmente muy complejo, eran cositas muy pequeñas y siempre le tuve ese amor a las cámaras. Lo recuerdo desde que soy muy chiquitita, siempre fui muy carismática en ese aspecto, no me daba miedo, no tenía como que ninguna duda de querer, o no me daba miedo de estar enfrente de una cámara. Sola se te daba eso de la actuación. Me encantaba, yo miraba las telenovelas, yo decía, Dios mío santo, yo me veo ahí, o sea, yo quería ser la protagonista, me imaginaba ser parte de ese escenario, de ser parte de una novela. Entonces, desde pequeña yo creo que siempre lo tuve, y a medida que pasó el tiempo, por supuesto, pues lo comencé a cultivar de otra manera. Ahora llego a los Estados Unidos con todos los sueños y las metas, ¿no? De querer salir adelante, pero realmente lo de la actuación lo había dejado a un lado, no era algo como una prioridad. Yo lo que quería era aprender inglés, salir adelante y como todo latino resiliente que viene de este país, a encontrarle la vuelta, ¿no? Y a tener un mejor futuro. Bueno, pasa el tiempo, al final del día, pues me convierto en mamá muy joven, tenía 21 años cuando tuve a mi hija, súper jovencita, súper jovencita. Y en ese momento, cuando mi hija tenía ya, yo tengo 2 niñas, ¿no? Pero en ese momento mi hija tenía tal vez 2, 3 años de edad. Una mañana, yo me acuerdo claramente que yo me levanté esa mañana y yo dije,
voy a volver a retomar mi sueño. No te puedo explicar cómo fue que, de dónde salió la idea, o no era una idea, era algo que yo lo llevaba por dentro. Y en ese momento, cuando vivía en Nashville, Tennessee, fue cuando tomé la decisión de volver al mundo de la actuación. Lo retomé, busqué una coach, que fue la que me ayudó a dar mis primeros pasos en la actuación, y de esa manera entré otra vez al mundo de la actuación, y lo hice por 2-3 años en Nashville, y fue muy hermoso, me encantó, tuve la oportunidad de trabajar con directores, con personas increíbles, tuve la oportunidad de hacer mis primeros 2-3 cortometrajes, comencé a trabajar haciendo comerciales, una agencia me firmó, etc. Así que todo iba en buen camino. ¿Qué pasa después? Me convierto en mamá otra vez. Me embarazo por segunda vez y decido tomar un break. Y dije, bueno, mira, si esto tiene que ser así, porque el mundo del actor es muy complicado también, tiene sus cosas. Y así fue que lo dejé por un tiempo, pasa el tiempo, mis hijas ya estaban un poquito más grandes, hasta que decido volver al mundo otra vez de la actuación unos años después, y ahí es que me dan la primera oportunidad de comenzar a hacer comerciales con Univision en Washington, D.C., cuando vivía otra vez en Virginia, en Washington, por medio de un amigo que conocí. Así es la vida, uno conoce gente, y regreso al mundo de la televisión haciendo comerciales. Y en ese momento fue cuando se me presenta la oportunidad de hablar con la directora de noticias de ese tiempo de Univision en Washington, D.C., y yo feliz porque me decían, mira, tenemos la oportunidad de que se va a abrir el noticiero fin de semana. Y yo quería ser reportera. Esa era mi meta. O sea, yo dije, mira, voy a entrar a noticias, pero yo quiero ser reportera porque me encanta estar enfrente de las cámaras. Nunca en la vida me imaginé que la directora de noticias me dijo, es que, mira, de reportera necesitas tener más experiencia. Y yo no tenía la experiencia de reportera. Tienes que saber editar, tienes que saber esto, y yo cero, o sea. Pero lo que sí sé es estar enfrente de una cámara. Entonces me ofrece la oportunidad de audicionar, porque ni siquiera era que te doy el trabajo, audicionar para el segmento de meteorología y presentar el tiempo. Me dijo, ¿te ves haciendo meteorología? Claro que sí, por supuesto. Yo no tenía la menor idea de lo que iba a hacer en meteorología, y así fue que comencé. Me dan la oportunidad y arranca mi carrera en noticias presentando el segmento del tiempo los fines de semana. O sea, así, súper sencillo. Lo que no mucha gente sabe es que mientras yo estoy trabajando, formando mi carrera de meteoróloga, se podría decir, en ese tiempo era presentadora del tiempo, no era meteoróloga. Al mismo tiempo yo tenía que sostenerme, a mí y a mis hijas. Y los salarios eran bajísimos. Esa es una de las preguntas que te tenía. Porque, bueno, yo sé que el carisma, la belleza, el que ya traías desde niña, eso que querías estar en cámaras, pues eso es como de gran avance, ¿verdad? Para esto Sí. de los medios de comunicación. Pero normalmente he conocido a varias personas que vienen aquí a Estados Unidos y que en sus países ya eran, hacían medios de comunicación, ya estaban dentro de los medios de comunicación, eran reporteras o eran actrices, cosas así, y llegan aquí a Estados Unidos y no se les abre como que ese ambiente, no se les da, no es que no se les dé, es simplemente llegan aquí, no tienen los contactos, la trayectoria que traen de allá, muchas veces como que no se les valida aquí o no se les reconoce, y ahí batallan un poquito. ¿Te tocó vivir algo así, que batallaras para volver a entrar? Yo sé que fue por contactos que gracias a Dios se te pusieron en tu camino y se te abrieron las puertas, pero ¿alguna vez llegaste a tocar puertas que no se abrieron? ¿Batallaste un poco, ya sea por el idioma o porque tu trayectoria era en tu país y no aquí? Claro, bueno, acuérdate que, claro, yo no tenía trayectoria en mi país, aparte de todo eso. O sea, yo venía de mi país, pero como sabía sobre la actuación, había hecho un par de cosas, pero nada realmente muy significativo. Oh, okay. Entonces, mi trayectoria realmente era cero. O sea, cero. Lo cual, de alguna manera, es bueno y es malo, porque al mismo tiempo, el no tener esa trayectoria me dio la oportunidad de aprender aquí, en este país. Entonces, yo no venía con lo que les pasa a muchas personas, como tú lo dices, vienen con una trayectoria de sus países en donde las cosas trabajan de diferente manera. Exacto. ¿Y qué es lo que ocurre? Se chocan con una realidad muy diferente en este país, porque los medios de comunicación no trabajan de la misma manera. Son relativamente lo mismo, pero tienen diferentes estilos de trabajo. Entonces, se chocan con esa realidad de que, espérate, o sea, pero en mi país no se hace así. En mi país yo reporto de esta manera, en mi país hacemos las cosas así.
Entonces, para mí eso fue una ventaja, lo quiero decir, porque yo vine a aprender acá. Entonces, aprendí de cero. Aprendiste de cero. Pero yo te voy a ser bien sincera, yo soy una persona de cara a cara. Entonces, muchos piensan que simplemente con mandar un email, con hacer aplicaciones en línea, con que así es como vas a conseguir un trabajo. No, yo iba a las estaciones. O sea, yo en este caso, cuando se me presentó, para hacerte un ejemplo, de la forma que a mí se me presenta la oportunidad de entrar a trabajar y hacer un comercial con Univision, ¿sabes cómo fue? Porque vi al camarógrafo de la estación haciendo un evento, o estábamos en un club, en alguna cosa en DC, no me acuerdo exactamente, que hasta el día de hoy Edwin sigue siendo uno de mis buenos amigos. Lo vi a él grabándole a una chica que en ese tiempo hacía comerciales para Univision. Entonces yo estoy en este sitio, lo miro y digo, ajá, por ahí hay una puerta. Me hice amiga de él, le pedí que me diera su tarjeta y le dije, mira, yo hago esto. Yo quisiera tener una oportunidad, ¿crees que me puedes ayudar? Claro que sí, nos juntamos a la siguiente semana, él me presentó a las personas de Univision y así conseguí mis primeros comerciales con Univision. El paso siguiente fue, ya estás dentro de Univision. En ese caso yo ya estaba ahí, hacía mis comerciales, no era nada realmente muy grande ni nada, pero entonces se presenta la oportunidad, Valeria, están buscando gente para el noticiero de fin de semana. Yo no esperé a que me busquen a mí. Yo fui a donde la directora y le golpeé la puerta, no tenía ni mi resumen conmigo, ni mi hoja de vida, no tenía un demo reel, no tenía absolutamente nada. Pero lo único que tenía era mis ganas de trabajar. Y mi creencia y la creencia de que yo sé que yo lo puedo hacer. Y la seguridad, porque eso es súper importante. La seguridad. Tener la seguridad y no tener miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no. ¿Y qué pasó? Nada. Next. ¿Qué viene después? Entonces sí, tocar puertas, tener valor y ser valiente es lo que en esta industria te lleva a dar el siguiente paso. No hay que esperar a que las oportunidades te encuentren a ti. Tú tienes que encontrar esas oportunidades y tienes que hacerlo. La gran diferencia entre las personas que tienen éxito son las personas que hacen, no las que dicen. Así es. Sí, fíjate que yo no sé nada de medios de comunicación. Yo, por eso tu mentoría, porque de verdad nunca pensé estar hablando en cámaras. Ajá. Jamás pensé que me fuera a poner enfrente de una pantalla. Era súper tímida, siempre he sido súper tímida. Pero como dices tú, se me dio la oportunidad. O sea, había una muy pequeña oportunidad y aquí Pandito fue uno de los que me apoyó. Pero la verdad, yo decía, no, yo ni siquiera para grabarme en mi teléfono así de tomar, y no. Era el miedo, el pánico, pero como dices tú, a veces hay que aprovechar las oportunidades, aunque no tengas el 100% de conocimiento, en el camino se aprende. Totalmente. Vamos aprendiendo. Es que, acuérdate de una cosa, y esto es algo que yo recuerdo que uno de mis mentores me lo dijo hace muchos años atrás, y me quedó esto. Y se lo comparto a las personas jóvenes, a las personas que van entrando en este medio de comunicación, porque creo que no se habla suficientemente de esto. El trabajar enfrente de una cámara no es un ambiente normal, para nada. Es un ambiente súper anormal, porque ¿a quién le gusta tener que hacer un trabajo con 50 luces encima, con 20 cámaras enfocadas en ti y con toda la tensión que tienes de cumplir con un trabajo con tantas expectativas? Porque ese es el ambiente de la televisión. En un estudio, en un set de grabación, haciendo un podcast, es un ambiente muy anormal. No es lo mismo esto que estar en una oficina, hacer tu trabajo, tener una reunión con la gente con la que te vas a reunir o presentar un plan de trabajo en donde no tienes una cámara grabándote, no tienes una luz que te está pegando de frente directamente. Es un ambiente muy, muy anormal. Y eso es algo que, como te digo, yo aprendí de uno de mis grandes mentores, de una persona que le respeto muchísimo. Y una de las cosas que les digo a las personas que están comenzando en este medio es que acuérdate que este trabajo no lo puede hacer todo el mundo. Es un trabajo muy especial y es un trabajo que requiere de mucho cuidado, de mucho amor propio. Así que acuérdate que lo que tú haces, que en este caso es trabajar enfrente de una cámara, es un trabajo que requiere respeto, que requiere admiración y que requiere que te lo valores tú mismo. Es súper importante tener eso en cuenta. No es cualquier trabajo, no es un trabajo cualquiera, no es algo que simplemente naces o te ponen enfrente de una cámara y listo, lo puedes hacer. Es un ambiente muy diferente y es algo que requiere de trabajo como cualquier
como cualquier cosa en la vida, necesitas trabajarlo, es como un músculo. Todo músculo necesita tener su tiempo de preparación, de alineación y de desarrollo. Así que ese es el mundo de la televisión. Sí, creo, fíjate que para mí se me hace como un mundo medio difícil y más porque yo creo que, no sé, dame tu opinión, dan la expectativa de que tienes que tener mucho la belleza. La belleza y el estereotipo de ser delgada, de ser alta, de ser, o sea, de ser un estereotipo alto de belleza. Y pensamos que las que somos como yo, ¿verdad? Más rellenitas y guapísimas. Como que decimos, no se nos da tanto la gracia. Pero en el medio donde tú estás, que tú eres de televisión, sí tienen muy el estereotipo muy marcado para pertenecer, el que tengas que tener belleza. Pues mira, yo creo que, o yo pienso, ¿cómo lo voy a poner? Con el paso del tiempo las cosas han cambiado mucho. Y anteriormente te puedo decir que hace tal vez que cuando yo comencé en la televisión hace 10, 15 años atrás, sí, el estereotipo de la televisión era muy diferente al que es el día de hoy. Antes era como que, por ejemplo, tienes que tener ciertas aptitudes, tienes que tener, o por lo menos verte de cierta manera enfrente de una cámara. Habían ciertas cosas, pero con el paso del tiempo y como la sociedad ha ido evolucionando y de la forma que hemos visto que todo ha ido cambiando en las redes sociales, en las plataformas, gracias a todas las oportunidades que se han ido presentando últimamente, ese tipo de estereotipos han ido cambiando. Y yo pienso que el día de hoy tenemos todos mayores oportunidades de poder estar enfrente de una cámara. O sea, solamente te pongo como ejemplo, ya no necesitas formar parte de una estación de televisión para tener tu propio show. Mira lo que estás haciendo tú. Tú tienes tu propio canal, tienes tu propio espacio, ya no le debes nada a nadie. Y ese es el cambio que hemos visto y los medios de comunicación lo han registrado y se dan cuenta de eso. Que ahora no es la importancia de que si está suficientemente flaca o si está suficientemente guapa como para poder representar una estación o poder trabajar conmigo o poder trabajar en una estación. Las cosas son muy diferentes del día de hoy. Ahora, los medios de comunicación pienso que en general están valorando más la autenticidad y la experiencia y las ganas de trabajar más allá de si es que está suficientemente flaco, si es que está suficientemente guapa para estar enfrente de una cámara. Ahora, no confundamos una cosa con otra. Personalmente yo sí pienso que si quieres trabajar enfrente de una cámara, es importante que tengas en cuenta tu imagen. Tu personalidad y tu imagen. Totalmente, porque no es lo mismo y todo depende mucho de qué es lo que quieras hacer, pero en mi punto de vista, en los medios de comunicación lo que yo lamentablemente he visto es que sí se ha perdido un poco eso. Ahora, por el hecho de que estamos viendo que las cosas están cambiando bastante, que ahora tal vez los estándares ya no son tan elevados en cuestión de, por ejemplo, si es que eres suficientemente guapo, etcétera. Que a ver, al final del día la belleza es algo muy objetivo, ¿no? No es todo realmente blanco y negro. Pero sí he sentido que a medida que los medios de comunicación han ido tratando de adaptarse a ese estilo, se ha perdido un poco la calidad en lo que corresponde, por ejemplo, a qué tipo de personas están trabajando enfrente de una cámara. Y todo tiene mucho que ver con el hecho de que ahora ya los medios de comunicación, por ejemplo, económicamente ya no son tan exitosos como antes. Entonces, ha habido un cambio, ha habido de alguna manera, no sé cómo decirlo, tal vez una devaluación, se podría decir, que ahora tal vez ya no es tan la exigencia de estar en una sala editorial, ya las exigencias ya no son tan estrictas como antes, ¿no? Sí. Entonces, yo personalmente pienso que para cualquier cosa que alguien quiera hacer, sea trabajar en un medio de comunicación, sea tener su propio canal, sea tener su propia plataforma o lo que sea el proyecto que quieras trabajar, tu presencia en cámara al final del día es tu carta de presentación. Y eso yo lo veo que tiene que ser sumamente importante. Yo a las personas con las que trabajo, a las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar, siempre les he mencionado, entiende quién eres, entiende qué es lo que quieres comunicar, entiéndete tú como marca personal, como persona, quién eres, y en base a eso vas a definir cómo te vas a ver en cámara, tu presencia, tu estilo, porque todo va de la mano, todo va de la mano. Eso es lo que yo personalmente pienso que sí es importante.
Sí, creo que es muy, muy importante definirte muy bien como persona, qué es lo que quieres mostrar, a qué público quieres llegar y pues qué te voy a enseñar a ti, ¿verdad? Que tú eres Todos mi aprendemos, mentora. Pero bueno, yo sé que tú das también clases de mentoría, que hablamos de eso y por lo cual te conocí. Y me encantaría, no sé, que nos dijeras 2 puntos de los que tenemos que estar muy bien centrados para poder iniciar nosotros en estos de los medios de comunicación. No solamente ya hablamos de que muchas veces sí importa un poco la presentación de cada uno, pero también, ¿cuáles serían 2 puntos importantes que dices tú? Estos los tienes que tener bien definidos cuando tú abres tu canal de televisión, de podcast o para cualquier medio de comunicación, porque ves que ahorita hasta para vender un producto, creo yo que tienes que tener como, para crear tu marca, como definir tu presencia, se puede decir, porque ya ves, si quieres vender belleza, pues tienes que mostrar algo de belleza, ¿verdad? Sí. Si quieres vender fajas reductivas, pues tienes que tener también, ¿sí me entiendes? O sea, tener lo que vas a vender que vaya conforme con lo que tú quieres lograr, creo yo. Pero ¿cuáles serían 2 puntos importantísimos para definirnos? Claro, y eso es súper importante lo que tú mencionas. Mira, para cualquier persona que quiera comenzar justamente en este mundo de las comunicaciones, de estar enfrente de una cámara, son 2 cosas súper importantes que yo considero las tienes que tener como prioridades antes de arrancar cualquier proyecto. 1, tu mensaje. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Entender quién eres y a dónde vas. Y 2, la autenticidad. Si no eres auténtica, realmente el mensaje que quieres proyectar o el mensaje que quieres compartir no va a ser el tuyo. Entonces la autenticidad y el saber exactamente a dónde quieres ir y cuál va a ser el mensaje que quieres transmitir son 2 cosas que tienen que convertirse en tu prioridad antes de arrancar cualquier proyecto. Ese es mi punto de vista. Sí, no, y creo yo que es muy cierto que tienes que tener muy definido el mensaje que quieres llevar al público que estás buscando, que vea tu contenido, ¿verdad? Exacto. Porque, bueno, aquí en Líderes, pues queremos eso, mostrar los líderes que son latinos como nosotros, que vienen de sus países, que empiezan una carrera aquí. Eso es lo que yo trato de transmitir en mi canal, ¿verdad? Y claro que también tiene que ver mucho con la presencia de cómo te ves y todo, que seas una persona líder, que muestres con tus actos lo que tú estás queriendo demostrar también en una pantalla. Totalmente. Y eso va relacionado mucho con lo que me mencionaste y lo que me estabas preguntando anteriormente, que era lo que yo opinaba o si es que en algún momento yo he tenido miedo. Me lo preguntaste y es algo que pienso que es súper importante que lo mencionemos, porque yo sé que muchas personas que nos están mirando, muchas personas que están queriendo comenzar, tienen eso. Mira, el mayor enemigo de nuestra mente y de nuestro cerebro es el miedo y la duda. El momento que tú los enfrentas y los conviertes en tus mejores aliados, el miedo comienza a desvanecerse y lo transformas en fe y en gratitud. Porque el miedo lo único que es, sinceramente el miedo lo único que es el no saber lo que se viene. Es el simplemente no saber. Imagínate si tú conviertes el miedo en uno de tus mejores aliados y lo incluyes a tu vida, lo incluyes a tu día a día. Ok, no sé lo que va a pasar, pero si al final del día no tengo idea qué es lo que va a pasar mañana, entonces ¿qué me detiene a tomar esta decisión? ¿Qué me detiene a dar ese paso? Si al final del día no sé lo que va a pasar. Entonces, Exacto. ¿por qué estresarnos? ¿Por qué preocuparnos tanto? Por algo que todavía no vemos, todavía no llega. Algo que ni siquiera todavía ha llegado. Ajá. Yo pienso que el plan de nuestra vida, el plan divino es perfecto. Y estamos en el momento que tenemos que estar. Así es, amén. Tomando las decisiones que tenemos que tomar, aprendiendo lo que tenemos que aprender en este momento, porque eso es lo que te está preparando para el siguiente nivel. Entonces el miedo simplemente se tiene que convertir en tu amigo en el asiento delantero. No lo ignores, porque el miedo tampoco no es malo. El miedo simplemente es un sentimiento, pero todos los sentimientos son pasajeros. Entonces, ese miedo se va a ir en algún momento, porque los sentimientos son pasajeros, pero tu esencia no lo es. Fíjate que yo creo que el miedo cuando lo enfrentas trabaja a tu favor. Creo que el tener miedo te hace pulirte en las cosas pequeñas, que es lo que me pasa a mí. Yo cuando algo
le tengo miedo es porque la duda está en cómo lo puedo hacer mejor. Yo lo veo de esa manera. Yo digo, el miedo para mí es pulir cada uno de los detalles para sentirme segura con lo que estoy haciendo. Te digo, y siempre lo he trabajado, creo yo, a mi favor, en cuestión de decir, bueno, si me dio miedo es porque algo bueno hay, solamente tengo que pulirme poquito. Y es lo que me ha pasado, y creo que yo soy de las personas que fluyo con la vida, fluyo con lo que se me viene en la mente. Yo digo, si Dios me lo puso aquí es porque algo es para crecer y para formar. Entonces, siempre digo, Diosito, cuando tú me das una idea, ya sabes que esta hija es bien buena para obedecer, y ahí voy, me aviento así como si nada, luego lo hago, y creo que trabajo el miedo muy a mi favor. Pero también, aparte de trabajar el miedo a mi favor y de poner toda mi fe en Dios y tener toda la gratitud, ¿verdad? Porque yo agradezco cada proyecto que se me viene. Siempre tuve la duda, y es una cosa que hasta ahorita tengo, que cuando vas a estar en medios de comunicación, ¿tú qué aconsejas que son las primeras bases que tienes que hacer? ¿Tienes que estudiar algo o tuviste que estudiar de actuación o no sé, qué es lo que se tiene que estudiar? Porque todos nos preguntamos, ok, ya tengo la cámara, ya tengo este enfoque, pero ahora, ¿dónde aprendo a cómo desarrollar esas habilidades para verme en la pantalla, para poder tener un buen diálogo, para tener un desarrollo de este proyecto? Que yo sé que tú eres una de las maestras de eso, pero aparte, ¿qué es lo que nos podrías dar de consejo de que tú digas, sabes que estas habilidades son tres habilidades que tienes que tener y que se desarrollan en base ya sea a una certificación, a un programa de mentoría o algo que tenemos que estudiar, las cosas que tenemos que hacer? Y eso es súper importante, la preparación, porque mira, yo pienso que una persona, no importa cuántos años vayas trabajando en tu industria, en cualquier industria que estés, en este caso vamos a hablar específicamente de los medios de comunicación o la actuación, etcétera, siempre hay espacio para seguir creciendo y para seguir aprendiendo. Entonces, yo nunca dejo de aprender. Yo personalmente estoy constantemente buscando formas de aprender. Si es por medio de un curso, si es por medio de una mentoría, si es por medio de un taller específico en donde voy a aprender a trabajar mis técnicas de audiciones, etcétera, ¿no? Es nunca dejar de aprender. Algo importantísimo que yo pienso que hay que tomarlo en cuenta es que cuando estás a punto de arrancar en este medio, uno, tienes que estar muy abierto a las críticas. Y eso es algo que no muchos están dispuestos a recibirlos. Yo he tenido ejemplos de personas que entran al medio de las comunicaciones, que comienzan como reporteros, como reporteras, etcétera, y lamentablemente salir de una aula de clases, de una escuela de 4 años de periodismo, no es lo mismo que entrar a una sala de redacción, porque se convierte en una realidad, se vuelve real. Eso lo conversaba con una profesora de la universidad de aquí de San Antonio, de Trinity University, y le mencionaba que me decía, es que nuestro programa es espectacular porque aquí tenemos un estudio de grabación, aquí los chicos hacen sus paquetes, hacen sus cosas, etcétera, etcétera. Y yo le decía, me parece genial y eso es una maravilla porque antes tal vez no teníamos eso, ¿no? Antes, cuando estudiábamos periodismo. Pero déjame decirte una cosa, cuando los chicos salen de la universidad y entran a una sala de redacción de verdad y tienen que pararse en una cámara y hacer un en vivo y hablar de algo y se les cae el prompter o se les caen las notas, no tienen absolutamente nada y tienen que buscar la forma de salir de ese hueco que se encuentran porque era algo que no lo tenían previsto que iba a pasar. ¿Cómo van a salir de eso? ¿Por qué? Porque se vuelve real. Porque una cosa es practicarlo y decir, bueno, esto es solamente para la escuela. Otra cosa es entrar al mundo y hacerlo. Es muy diferente. Entonces, cuando tú estás en esa transición o estás queriendo entrar a ese mundo de la actuación, aprende a recibir críticas, aprende a decir, estoy dispuesto a escuchar, así no me guste, porque eso es donde se generan los mejores cambios. Cuando una persona viene genuinamente a decirte, lo haces bien, pero yo cambiaría esto o te recomiendo que hagas esto, entonces las críticas pueden llegar a ser muy duras y a nadie le gusta ser criticado. Pero algo que yo aprendí... Es lo más difícil de aceptar. Es horrible, sí. Pero tienes que entender que las críticas no son para destruirte, son para construirte, son para que evoluciones, para que seas mejor en lo que ya estás haciéndolo bien. Entonces, aprender a escuchar las críticas, por más dolorosas que sean, súper importante. Aprender también a que no todo el tiempo se trata de seguir un guión.
tienes que aprender a improvisar. Y eso para mí es fundamental. Una de las cosas básicas que a mí me ha servido en toda mi profesión y en todo lo que he venido haciendo es que yo aprendí a improvisar. ¿Cómo lo hice? Por medio de técnicas de actuación. Porque cuando tú eres actriz, te enseñan a improvisar. Hay clases especializadas en improvisación. Entonces, cuando yo me he visto en situaciones en las que no he tenido toda la información disponible a la mano, esa es una de las técnicas que a mí me ha salvado de miles de situaciones. ¿Crees que también el conocer bien el guión y bien el tema del que estás hablando es muy importante en este caso? No solamente la improvisación, sino el tener el conocimiento de lo que estás hablando, porque ahora con los medios de comunicación, bueno, con todo lo que hay de la inteligencia artificial, yo veo que muchas personitas graban y tienen el teleprompter, el que está siguiendo un guión, y solamente se basan en eso, o meten en la inteligencia artificial, en la IA, ponen, que les dé un diálogo o un tema, y entonces exponen el tema sin el conocimiento, sin haberlo estudiado, solamente siguen un guión. Y lo he visto en muchas personas de las que conozco y que también sigo, que me doy cuenta que no tienen tan vasto el conocimiento, solamente que siguen como un guión. Entonces, ¿dirías tú que sería muy importante eso? Claro. El tener muy bien el conocimiento, aparte de las clases de actuación y eso, que conozcas muy bien tu tema. Tú no puedes hablar de un tema si no sabes o no entiendes de lo que estás hablando. O sea, es como que tú te irías hacerte una cirugía de corazón abierto con un cosmetólogo. No, claro que Por supuesto que no, porque no es una persona que está o tiene la capacidad o tiene el conocimiento de hacer una cirugía de corazón abierto, ¿verdad? No, o sea, es claro como que que, por supuesto que no, es mezclar agua con aceite. Claro. Los dos son doctores, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver el uno con el otro. Absolutamente, y estoy de acuerdo que sí, totalmente. Cuando tú vas a comenzar o quieres hablar de ciertos temas, en este caso, por ejemplo, tener un prompter, claro que ayuda muchísimo. A ver, nosotros en noticias, por ejemplo, todos los anchors trabajan con un prompter, ¿no? Y tienen toda la información. Pero detrás de todo ese trabajo, detrás de toda esa información, viene un conocimiento. O sea, tienes que investigar, tienes que leer, tienes que saber del tema, tienes que verificar que la información sea correcta. No solamente porque lo dijeron en YouTube o solamente porque salió una historia. A ver, ahí es donde entra toda una serie de cosas. Tienes que buscar las fuentes de información que sean realmente corroboradoras de la información que vas a presentar. Porque presentar, por ejemplo, información incorrecta al aire o en una plataforma, yo he visto miles de casos que dicen, espérate, pero es que esto no es lo que yo leí en X medio de comunicación. Entonces él está diciendo otra cosa, pero ¿cómo? O sea, tienes que tener mucho cuidado, y más que nada eso tiene mucho que ver ya con tu responsabilidad como profesional, ¿no? Y eso es algo que a muchas personas se les olvida, que no se trata solamente de agarrar un micrófono y ponerte a hablar. Se trata de que tienes una responsabilidad al momento que tú vas a presentar cierto tipo de información. Exacto. Sí. Y más cuando quieres mostrar algo de aprendizaje. Totalmente. Creo yo que es cuando tienes que tener muchísimo cuidado de dar una correcta información y que sea de una fuente fidedigna, porque ahí tener mucha ética para poder hablar de un tema. No es solamente prender una cámara y empezar a hablar solamente, pero pues bueno, aquí tú eres la experta en todo esto. Y también me encantaría que nos hables pues de todos tus proyectos y sobre todo de tu mentoría, porque yo soy la más interesada en todo eso. Ay, me encanta. De tener la mentoría contigo. Por supuesto. Porque es una de las personas que admiro muchísimo, tanto tu profesionalismo como toda tu carrera y todo. Te digo, yo era una de tus fans de que todos los días a las 6 de la mañana yo eres veo una las de noticias. las mías de todas las mañanas. Y ahí estoy. Y te digo, lo que te comentaba hace rato, yo no era muy buena para hacer crítica de nada lo que fuera de televisión. Lo que me pusieras yo lo veía y para mí era bueno, ¿verdad? Y claro, tú eres una de las muy profesionales, pero ahorita que estoy en esto sí me fijo en poquitos más detallitos. Cambia, ¿verdad? Sí, yo me fijo ahorita hasta cómo se expresan, cómo se mueven, hasta la ropa que traen. Yo ya critico todo, pero crítica constructiva para decir, ok, de aquí aprendo ciertas cosas, porque te digo, sí, y por eso me encantaría tomar la mentoría contigo,
porque sí te digo, soy de tus Yo feliz. fans. Ay, Entonces, tan hermosa, mi Ale, gracias. sí, puedes hablarnos un poquito para que toda la gente, pues, que esté interesada se pueda contactar contigo, ¿verdad? Por supuesto. Y que trabajen de tu mano y aprender contigo. Yo estoy encantada de aprender contigo. Ay, a mí me encanta. ¿Sabes qué? Uno de los regalos más lindos que yo le agradezco a Dios que me ha dado es justamente la oportunidad de poder haber aprendido tanto durante todo este tiempo y poder compartir eso con otras personas. Porque déjame decirte, cuando yo comencé mi carrera, yo no tuve realmente a alguien que me guíe, que me dé como que un seguimiento, o sea, de la forma que a mí me hubiera gustado. Es yo que tuve antes no aprender. existían las mentorías, ¿no? Era Creo muy que raro. no, ¿verdad? Era la escuela nada más. Era la escuela, tú salías de la escuela y te lanzaban al agua y dale como puedas. Entonces era como que muy difícil. Ahora tenemos tantas oportunidades y ahora yo creo que sobre todo nosotras las mujeres estamos tan unidas. La gente piensa que nosotras nos vemos con envidia, que nos vemos con críticas, etcétera, pero eso es mentira. No, ahorita ya no. Ya no, las ahorita mujeres ya estamos somos aquí más para apoyarnos, unidas. estamos unidas, queremos trabajar juntas, queremos ayudarnos y apoyarnos. Entonces ahora yo, por ejemplo, lo que ahora estoy haciendo, que me encanta, es el hecho de que he podido aprender tanto durante este tiempo, que he trabajado enfrente de una cámara, que ahora eso yo lo comparto y lo quiero compartir con personas que quieran trabajar conmigo, por supuesto. Mira, mi técnica y mi método es muy sencillo. Es simplemente aprender a perder el miedo enfrente de una cámara y hacerlo con autenticidad. Porque la autenticidad es lo que realmente importa. No importa si eres pequeñita, si eres gordita, si eres flaquita, eso es lo de menos. Pero si eres una persona auténtica y tienes la habilidad o tienes la forma de alguna manera presentar tu mensaje de una forma llamativa, pero siendo tú, porque nadie más puede contar tu historia de la manera que lo haces tú. Exacto. Esa es la fórmula, ser auténtica, y eso es lo que yo hago con mis estudiantes, con las personas que estoy trabajando, es simplemente ayudarlas a encontrar su ser, su autenticidad, hablar con su verdadera voz y entender que la cámara no te va a juzgar. La cámara no es un juez, la cámara se convierte en una aliada. Y esa es la base de todo. Se convierte en una de tus mejores amigas cuando sabes y ocupas técnicas, y de la forma que yo lo hago es de la forma que a mí me ha funcionado por tantos años. Es justamente aplicar técnicas de actuación. No te quiero decir que te voy a convertir en actriz, pero sí voy a aplicar ciertas técnicas que yo he aprendido, que me han ayudado a mí en ser la persona que soy el día de hoy, en comunicar con autenticidad, en hablar al público como que estuvieran sentados en la casa conmigo, en una sala, tomándome un café con ellos. Porque esa es la fórmula, la gente quiere ver eso, la percepción de las personas desde eso. Ellos quieren sentirse cercanos a ti. ¿Y cómo lo haces? Siendo auténtica, siendo tú. Y esa es la fórmula. Fíjate que ahí yo he entrado en conflicto conmigo misma. Todas entran en conflicto con ellas mismas cuando eso pasa. En esto de las cámaras, porque, bueno, yo he sido maestra por bastante tiempo, ¿verdad? Tengo años de ser maestra. Entonces, tú sabes que cuando hablas con tus alumnos, pues tienes, se puede decir profesionalismo, tienes que tener como ese vínculo, pero de autoridad, no solamente de amistad. Cuando tú trabajas con jóvenes, tienes que tener como esa presencia de autoridad, entonces no puedes ser como que tan expresiva, ni puedes estar así como que el chistecito, cosas así. Tienes que ser como más de autoridad. Entonces me cuesta mucho trabajo cuando hablo como contigo o con cualquier persona, el poderme hacer como un poquito extrovertida. Y me dicen, es que tú hablas muy seria, hablas tu personalidad, pero es porque yo así soy, ese es mi tipo de personalidad. De hecho, antes era maestra, pero era de esas maestras que hablaba bien bajito y bien así de que, ay, esto, y solamente lo que iba y me daba la vuelta y me salía del salón y ya. Y me decían, es que tienes que desarrollar como más el contacto con tus alumnos, el ser más abierta, el ser un poquito extrovertida, y siempre me ha costado trabajo porque no es mi personalidad. Yo puedes hablar conmigo fuera de aquí de cámaras y soy una persona que te habla y muy tranquila. Es muy raro que yo esté con los chistes o bien sonriente. Entonces me ha costado mucho trabajo el desarrollar mi personalidad. Y tengo otras conocidas que me preguntan lo mismo. Es que ¿cómo podemos desarrollar esa personalidad para la cámara poder ser
extrovertidas cuando no somos extrovertidas. Y eso es algo que muchas personas batallan. Pero déjame decirte una cosa, varios de los grandes comunicadores son introvertidos. Oh, sí. Oh, sí, muchísimos. Son personas que en su vida íntima, privada, de familia, etcétera, han sido personas que son extremadamente introvertidas. Pero lo que ha pasado es que simplemente han buscado y han logrado entrenar a su cerebro y entrenar a su forma de pensar. Y al momento que se suben a un escenario, no sé si alguna vez tú has escuchado de personas que tienen como que un alter ego. Beyoncé lo menciona constantemente y eso es algo que es verídico. Beyoncé, cuando ella se sube a un escenario, siempre lo dice: yo me convierto en mi alter ego. Soy otra persona cuando subo a un escenario. Entonces ella de alguna forma se deja a la Beyoncé del día a día en las escaleras, y cuando comienza a subir al escenario se transforma en otra persona. Y eso es algo que es una técnica que se puede trabajar. Hay personas que lo hacen y les funciona, pero muchas de las personas que son introvertidas, que piensan que no pueden hablar en público porque son introvertidas, porque su personalidad es introvertida, simplemente lo único que necesitan es redireccionar su energía. Porque acuérdate que hablar enfrente de un público, hablar enfrente de una cámara, no necesariamente quiere decir en que tienes que subir tu tono de voz, o que tienes que gritar, o que tienes que ser más eufórico. Es simplemente redireccionar tu energía. Tú puedes hablar de una forma muy calmada, pero que todo el mundo te esté escuchando. Simplemente tienes que aprender a redireccionar esa energía que tienes y ser clara en tu mensaje. Bueno, es una combinación de varias cosas. Obviamente también se trabaja mucho los tonos de voz, la expresión corporal, aprender a respirar, que todo el mundo se olvida de respirar. Bueno, la mayoría de gente. A menos que aprendas a que te tienes que acordar que tienes que respirar. Tú no puedes hablar por 2 horas sin respirar, imagínate. Entonces, aprender esas cosas te pueden ayudar mucho, y hay miles de personas que yo conozco que son introvertidas y al final del día se ponen en un escenario, van a hablar en cámara y son las personas y se convierten en otra persona. Bueno, pues aquí estaremos aprendiendo con Valeria Barriga todas las técnicas que necesitamos para poder hablar en cámaras, para ser más extrovertidas, porque yo soy cero extrovertida. Pero vamos a ver, vamos a ver tu evolución y la vamos a ir presentando. Ustedes van a ver, ustedes van a ver. Van a ver mi cambio, mi evolución aquí en cámaras. Pero lo has hecho espectacularmente bien, y eso es lo fundamental. Acordarte de quién eres y pensar y hablar como que estuvieras hablando. En efecto, estás hablando con una amiga, estás hablando con una persona cercana, y eso es lo que se convierte en un lente al final del día. En simplemente llegar a tener ese momento íntimo con esa persona y olvidarte de que es un lente. Al final del día es un aparatito que está ahí parado y no está haciendo absolutamente nada más que grabarte. Es verdad, ya al fin terminas dando la plática sin voltear a la cámara, porque ya te olvidaste de que hay una cámara enfrente y estás más conectada con las personas que están enfrente de ti que con la camarita, pero sí cuesta trabajo aprender y llevar ese control de los nervios, de estar un poquito relajadita, que eso es lo que me costaba más trabajo. Digo, y ahorita lo que sí he tenido en mente trabajar un poquito es la actuación y pues tratar de ser un poquito más extrovertida. Totalmente, y acordarte de ser presente. Tienes que ser presente en el momento que estás viviendo ahora mismo. El momento que tú comienzas a entender que el estar presente es lo más importante. No importa lo que viene más adelante. Es simplemente estar presente, escuchar, reaccionar a la otra persona. Eso parte, por ejemplo, de una técnica de actuación. A nosotros los actores nos dicen eso todo el tiempo. Acuérdate que cuando estás haciendo algo debes estar presente. Vívelo como si fuera tu experiencia de vida. Y eso también es algo que ayuda muchísimo a las personas que están comenzando en esto, ¿no? Acuérdate de ser presente. Vive el momento, disfrútalo, ríete. Acuérdate de que todas tus expresiones faciales, el hecho de no mirar a la cámara, el hecho de mirar al techo, todas esas acciones te hacen a ti ser auténtica. Y eso es lo que proyectas en una cámara, y eso es lo que la gente mira y se convierte en uno de tus mejores amigos, se podría decir. Así que siempre acuérdate, estar presente. Perfecto. Estamos aprendiendo aquí, pero bueno, seguiremos con tu tutoría. Y pues bueno, ¿nos puedes dar tu información, dónde pueden contactarte, si vas a tener alguna clase próximamente como la que asistí yo, pero o cómo te contactamos para tu mentoría? Claro ¿Qué que es sí. lo que podemos
tener de contacto contigo? Pues Tus mira, redes sociales. fácilmente mis redes sociales, mucha gente me conoce ya, pero para que las personas que no me conocen, es Val Barriga Live, ese es mi Instagram. También tengo otro Instagram en donde prácticamente es todo lo que tiene que ver con meteorología, noticias, etcétera, que es Valeria Barriga News. Así que por medio de Instagram, yo encantada de la vida, me pueden mandar un DM, mensajes, etcétera, para hablar un poquito más sobre... para ver un poco más sobre mí, sobre lo que yo hago y sobre las cosas que puedo compartir con ustedes. Y ahí es donde prácticamente hablo y comparto cuando voy a tener clases gratuitas, cuando voy a hacer seminarios y de la mejor manera que podemos comunicarnos, ¿no? Así que por medio de mi Instagram, por supuesto, estoy disponible y ahí es donde prácticamente comparto todo, por medio de mi Facebook también, que es Valeria Barriga. Así que súper fácil encontrarme en las redes sociales, solamente ponga mi nombre. Pues bueno, vamos a estar encantados de contactarte. Gracias. Y pues de poder tener contacto contigo con la mentoría. Claro y que aquí sí. van a ir viendo mi cambio, por favor. Sí, lo vamos a ver y estoy Sí. súper contenta de que realmente estés súper emocionada de hacerlo. Sí. Es algo que te va a servir no solamente en el ámbito profesional, sino también en todos los aspectos de tu vida. Y eso es algo que yo lo considero súper importante. Y eso es algo que tal vez no todo el mundo lo mira, pero no se trata solamente de que este tipo de cosas te ayuda para tu trabajo, sino también para tu vida diaria, para comunicarte con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. O sea, la comunicación es vital. Y sin comunicación no existe realmente evolución en la sociedad. El momento que dejamos de hablar, el momento que dejamos de comunicar, es cuando las cosas se traban, cuando las cosas comienzan a ir mal. Así que aprender a comunicar con autenticidad, que es lo más importante. Pues bueno, encantados líderes de llevarles un nuevo capítulo y pues seguimos en contacto. Y les vamos a dejar aquí las redes sociales de Valeria Barriga para que tengan contacto con ella si están interesados en alguna mentoría o alguna charla para, claro que sí. ¿verdad? Contigo. Aquí supuesto. les vamos a dejar las redes sociales de ella y pues bueno, nos despedimos, un placer y bye bye chicos. Gracias. Bye.